Libro de los Hechos, capítulo 9. Libro de los Hechos, capítulo 9. Y hoy vamos a estar predicando bajo este tema de perseguidor a predicador. Se pudiera poner también el tema de perseguidor a apóstol. De perseguidor a apóstol. Aleluya. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 22. Mantengan la Biblia abierta para ir nosotros compartiendo varios puntos luego de que yo haga una introducción que creo que será de gran bendición para nuestra vida. A un historiador llamado César Vidal, que escribió una Biblia de estudio recientemente, y la cual por la misericordia de Dios recibí ese regalo de un hermano de aquí de la iglesia local, que dice lo siguiente, el hermano César Vidal, con relación a la conversión del apóstol Pablo, en ese entonces llamado Saulo. Dice: uno de los acontecimientos más trascendentes o extraordinarios en la historia, no solo del cristianismo, sino también de la humanidad, fue la conversión de Saulo, posteriormente conocido como el apóstol Pablo, por cómo Dios usó a este hombre para su gloria y para la expansión del evangelio. Fin de la cita. El fundador del Seminario Teológico de Westminster escribió sobre la conversión de Pablo lo siguiente, y cito: para el año 35 de nuestra era, el cristianismo era considerado como una secta del judaísmo. 30 años más tarde se convirtió en una religión mundial. Su establecimiento como religión mundial puede ser atribuida al trabajo de un solo hombre, es decir, al apóstol Pablo. Fin de la cita. Obviamente, Pablo no podía hacer nada de lo que hizo si Dios no estaba con él. Obviamente que el eje principal es Dios, pero Pablo fue usado como un instrumento por Dios, y lo vamos a ver más adelante, de una manera especial y poderosa, a una magnitud que, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, prácticamente creo que Pablo escribió alrededor de 12 epístolas del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Pablo fue un instrumento grandemente usado por el Señor. Ahora bien, el tema que nosotros queremos tratar hoy es para que nosotros podamos ver cómo Dios, en su poder soberano, hace lo que le place en el momento que Él quiera, cuando Él quiera y de la manera que quiera. Y para esto entonces vamos al texto bíblico. Mantengamos nuestra Biblia abierta, porque vamos a caminar por este texto de Hechos capítulo 9 para compartir varios puntos. Y el primer punto que queremos compartir está basado en los versículos 1 y 2, donde Saulo solicita carta para continuar la persecución de los cristianos. Dice el versículo 1 y versículo 2 de Hechos 9. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno, hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. La primera vez que nosotros vemos el nombre de Pablo mencionado en el libro de los Hechos está en el capítulo 7, versículo 58, cuando Pablo consintió en la muerte de Esteban, en este caso Saulo. Cuando Saulo consintió en la muerte de Esteban. Miren el verso 58 del capítulo 7 del libro de los Hechos, dice, y cito: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿A quién? A Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas
a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Los testigos pusieron su ropa, ¿la ropa de quién? De Esteban. ¿A los pies de quién? De un joven llamado Saulo. La segunda vez que nosotros vemos mencionado el nombre de Saulo es en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, donde Pablo estaba haciendo estrago en la iglesia. Mira lo que dice. Saulo, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Wow. Ahora pudiera surgir la pregunta, ¿por qué Saulo actuaba de esa manera ante los discípulos del Señor? Permítame compartir algo con ustedes, hermano, para que nosotros veamos por qué la actitud de Pablo ante los discípulos del Señor. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué Pablo reaccionaba de esta manera? Su nombre hebreo era Saulo, como hemos mencionado. Fue dado honor al primer rey de Israel, llamado Saúl. Nació en Tarso, una ciudad importante en la provincia romana, ubicada en Asia Menor, la actual Turquía actualmente. Saulo pasó sus primeros años en Jerusalén como alumno del célebre rabino del momento llamado Gamaliel, según Hechos capítulo 22, versículo 3, el cual a través de él recibió adiestramiento completo tanto de la ley del Antiguo Testamento como también de la tradición rabínica. Según Filipenses 3, versículos 5 al 6, Saulo o Pablo fue circuncidado al octavo día conforme a la ley. Era de la tribu de Benjamín. Era de hebreo, o sea que Pablo era un hebreo puro que no se había ligado con otra raza. En cuanto a la ley, también era fariseo, una de las sectas más estrictas y celosas en observando la ley. En cuanto al celo que tenía por lo que había aprendido, Pablo era un perseguidor de la iglesia que confiaba únicamente en lo que él creía, en la observancia de su ley. Ahora, todo esto Pablo lo entendía porque la iglesia confiaba únicamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Pablo perseguía a los cristianos porque estaba en contra de este mensaje de salvación solamente por gracia, poniéndolo en el sacrificio de un hombre que se clavó en una cruz. Pablo conocía la ley y él sabía que la ley decía y enseñaba: maldito todo aquel que muera en un madero. Para Pablo era inconcebible que la salvación era a través de alguien que la ley consideraba maldición. En cuanto a la justicia de la ley, era considerado irreprensible. Aunque sabemos que nadie es justificado por la ley, Pablo, después de su conversión, en Romanos 7, este hombre reconoció que tenía pecado y que solamente por la gracia del Señor podía ser salvo por medio de Cristo. Pero en cuanto a la ley, este era un hombre irreprensible, era un hombre meticuloso, era un hombre que profundizaba en la ley, era un hombre que se cuidaba de andar conforme a la ley. Entonces, como Pablo tenía todos estos parámetros, cuando escuchó hablar el mensaje del Evangelio, que la salvación es únicamente de forma gratuita por medio de uno que se clavó en una cruz, el celo por su judaísmo
le encendió en ira y comenzó a asolar la iglesia de Cristo. Comenzó a perseguir a los cristianos. Comenzó a atacar la iglesia. Este hombre presenció la muerte, como dije anteriormente, del primer mártir que nosotros vemos en el inicio de la iglesia, que fue Esteban en Hechos capítulo 7. Este hombre respiraba amenaza. Wow. Este era un hombre que no se quedó de brazos cruzados ante lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué hizo él? Pidió carta. ¿A quién? Al sumo sacerdote. Dice, Saulo respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Oigan bien, es contra los discípulos del Señor, contra aquellos que andaban en el camino, contra aquellos que han abrazado la justificación por fe. Dice que pidió carta para la sinagoga de Damasco. ¿Con qué propósito? A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De cuál camino? Del Evangelio. La primera vez que se le llamó a aquellos que vieron a Cristo en arrepentimiento y fe cristiano fue en Antioquía de Pisidia. Mientras tanto se le llamaban los del camino. Recordemos que en Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy que el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces a los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, se llamaban los del camino. Y Pablo pidió carta para perseguir a aquellos hombres de este camino. Ahora, ¿con qué objetivo? Para traerlos presos a Jerusalén. Pablo tenía este propósito, Pablo tenía esta agenda, pero lo que Pablo no sabía, que camino a Damasco lo estaban esperando. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, un encuentro glorioso. Versículos 3 al 9. Dice versículo 3 al 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por las manos le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo viene con una agenda de asolamiento. Pablo viene con una agenda de persecución. Pablo está buscando lo del camino para seguir asolando la iglesia de Cristo. Por aquí nos dice en esta sesión que viendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le apareció un resplandor del cielo. ¡Bum! Y cuando vio este resplandor del cielo, Pablo cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es interesante, amados hermanos, que esta voz del cielo no le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú estás persiguiendo a mis discípulos? ¿Por qué tú estás persiguiendo a los que han creído en mí? Esta voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Pablo hace la pregunta, versículo 5, ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Wow. Pablo, tú estás detrás de los del camino. Pablo, tú estás detrás de mis discípulos. Pero ¿sabe qué, Pablo? Yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él quisiera hacer un paréntesis, porque es una palabra dominguera, es una palabra que no se escucha todos los días. ¿Qué es dar cose contra el aguijón? ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo? Dura cosa es dar cose contra el aguijón. La frase dar cose contra el aguijón era un proverbio griego que, aunque era conocida también por los judíos, también era conocida por cualquier persona que trabajaba en el campo. El aguijón era un palo con una punta de hierro en un extremo que se usaba para estimular a los bueyes mientras se araban la tierra. El agricultor pinchaba al animal para guiar en la dirección correcta. A veces el animal se rebelaba y daba una cos o daba patada contra el aguijón, lo que solo hacía que el aguijón se clavara aún más en su carne. En resumen, cuando el buey se rebelaba y se daba, lo que hacía era que se haría y sufría más. De ahí la palabra de Jesús a Saulo en el camino de Damasco: dura cosa es dar contra el aguijón. Es como si el Señor le estuviera diciendo a Pablo: tu persecución lo único que logra es hacerte daño a ti mismo. Y no tiene sentido que tú luches contra mí. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa es dar contra el aguijón. Pablo, tú estás luchando contra mí. Tú persiguiendo a lo del camino, es contra mí que está luchando. Ahora ve que el Señor le dice esto. Dice el verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que ha de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdadera voz, mas sin ver a nadie. Entonces Pablo se levantó en tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevando de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ahora es interesante, hermano, que el versículo 9 dice que Pablo tuvo 3 días que ni comió ni bebió. 3 días que ni comió ni bebió. Esos que andaban con él lo agarraron de las manos, pero el Señor estaba solamente hablando con Pablo. Tengan eso pendiente, que hay una doctrina del cristianismo ahí. Había un grupo con Pablo, pero Dios, Jesús, estaba hablando con Pablo. Pablo se levantó y fue llevado por estos hombres a Damasco, a un lugar donde duró 3 días y 3 noches, donde no comió ni bebió. Ahora, yo quisiera especular con esto, porque la pregunta sería: ¿qué pudiera estar pasando por la mente de Pablo en esa habitación donde él se encontraba 3 días y 3 noches que no comió ni bebió? Me imagino, el texto no dice, pero me imagino que algo pudiera estar pensando Pablo. Resulta que este hombre es un hombre que dominaba la ley. Este es un hombre que él, lo que estaba haciendo, él pensaba que lo que hacía era del agrado de Dios. Este es un hombre que pensaba que lo del camino estaban blasfemando, que esta doctrina era en contra a lo que el judaísmo que él había abrazado. ¿Qué pudiera estar pensando Pablo? Donde él entendía que por su esfuerzo, por su rigurosidad de guardar la ley, era que él iba a obtener el favor de Dios. Probablemente, el texto no lo dice, pero probablemente pudiera Pablo estar pensando: wow, pero yo estoy luchando contra Dios. Yo estoy luchando contra Dios. ¿Por qué le dice Jesús?
Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Y quién era el líder de los del camino? Jesucristo. Pero pudiera Pablo estar pensando, oh, pero es verdad lo que predican y enseñan los del camino, que por medio de Cristo que hay salvación. Que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Si tú otra vez, el texto bíblico no lo dice, te debe especular. Pudiera Pablo estar pensando, oh, pero espérate, pero no es por obra la salvación, sino es por pura gracia. Por obra. O pudiera Pablo estar pensando, no es por medio de la ley que soy justificado, sino por medio de la fe en Jesucristo. Que yo tengo paz para con Dios. Con razón Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 3, versículos 7 al 9 lo siguiente. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¡Wow! Me imagino que Pablo, en ese versículo 9, probablemente estaba meditando en toda la enseñanza que él recibió de Gamaliel y en todas las tradiciones rabínicas. Y quizás aquí en Filipenses ya Pablo convertido, por eso le dice, wow, pero ¿sabe qué? Todo los logros que yo tenía a la hora de ponerlo al lado de Cristo, lo tengo por estiércol, por basura, con tal de ganar el favor de Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo se encontró con el Cristo glorioso. Ahora bien, eso nos lleva a nuestro tercer punto. Ananías comisionado para ir donde Pablo. Versículo 10 19. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Varias cosas que yo quisiera resaltar de esta sesión. Primero, Ananías recibe la comisión de parte del Señor. Ve donde Pablo. Pero no solamente Ananías recibió la comisión, sino que ya Dios le dice a Ananías que Pablo también ya estaba siendo anunciado
de que un hombre llamado Ananías iba a ir donde él. Wow, hermano, eso es monumental. Lo que Dios hace lo hace perfecto. Amén. No solamente comisionó a Ananías, sino que a Pablo le dice, ¿sabe qué? Va un servo mío para allá. Gloria a Dios. Y se llama Ananías. No se llama ni Juan ni José, se llama Ananías. Dice, se llama Ananías, versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Dios encomienda a Ananías, pero Dios le muestra a Pablo una visión. Va un siervo mío que se llama Ananías Gloria a Dios. y va a poner la mano sobre ti para que recobre la vista. Pero como ser humano, en fin, y Ananías estaba enterado de lo que Pablo estaba haciendo, parece ser que vino un temor a Ananías, versículos 13 y 14. Ananías entra en temor y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aquí también. En otras palabras, pues Señor, dije, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Gloria a Dios. Santo Dios. Señor, pero este hombre aquí pidió carta, este hombre anda buscándolo de camino, Señor, ¿tú quieres que yo me exponga a la vida? Cuéntame, dime, Dios. Dime, Señor. Pero si nosotros somos realistas, es natural que Ananías le preguntara eso al Señor. Porque Pablo no andaba haciendo cuentos. Pablo andaba persiguiendo. La muerte de Esteban no fue un cuento. A Esteban lo mataron a pedrada. Y lo mataron a pedrada nada más y nada menos por la predicación del Evangelio. Una predicación gloriosa ya en Hechos capítulo 7. Y Pablo estaba ahí. Pablo consintió en su muerte. Pablo estaba en contra del mensaje del Evangelio. Él no lo conocía. Ananías entra en pánico, pero el Señor le confirma que Pablo había sido escogido por él. Versículo 15 dice y cito. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido, oigan esta palabra, hermano, abrázala ahí, porque instrumento escogido me es este. No el grupo que andaba con él, me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Aunque Pablo, donde quiera que llegaba, él tenía una inquietud por los judíos, pero el llamado específico que el Señor le hizo a Pablo fue los gentiles. ¿Y qué es un gentil? Todo aquel que no es judío. Por eso el impacto del evangelio a través de este hombre, porque hay una gran parte que somos gentiles. Es tan grande el impacto que el evangelio ha llegado a nosotros todavía. Y se sigue predicando a Cristo. Pero el Señor le dice a Ananías, en medio de su temor y su pánico, ve. Porque el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Hermano, hace falta mucho Ananías en este tiempo. Y ahí viene el verano. Ve, porque instrumento me es este. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pero Ananías, ¿qué hizo? Respondió en obediencia. Y Pablo fue discipulado, tanto de Ananías como también de los demás hermanos. Y Pablo fue bautizado. Versículo 16 al 19 dice, y cito, porque yo le mostraré cuánto le es necesario para padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, no siguió regateándole al Señor, versículo 17, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Wow, eso es impresionante. Oye, como Ananías llamó a Saulo, no lo llamó, mira, pero Saulo, ¿por qué tú eres tan abusador, Pablo? ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? No. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice el verso 18, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose
fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Wow. Ese es Dios. Amén. Bendito sea el poder de Dios. Amén. Eso nos lleva entonces a nuestra conclusión. Ananías fue obedientemente y hizo lo que el Señor le comisionó. Conclusión, nuestro cuarto punto, de perseguidor a predicador. Versículo 20 al 22. Dice el verso 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlo preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. De perseguidor a predicador. Wow. Mira lo que me enseña Juan 19 al 17. Porque era Pablo algo que Pablo dominaba. Mira lo que me enseña Juan 19 al 7. Juan 19 al 7 dice: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Eso es Jesús cuando está ante Pilato. Y los que lo llevan ante Pilato le dicen a Pilato: ¿sabe qué, Pilato? Juan 9, 17. No, nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley debe morir porque Él se hizo hijo de Dios. ¿Y cuál era el mensaje de Pablo? Verso 20. Enseguida predicaba en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermano, recuerde que Pablo era instruido en la ley. Pablo conocía lo que esto le están citando a Pilato. Sin embargo, una vez el Señor se le revela a Pablo. Ahora Pablo está predicando que Cristo era el Hijo de Dios. Hermano, esta declaración, Hijo de Dios, denotaba de la misma naturaleza de Dios, o sea, el mismo Dios. Y para los judíos y los líderes eso era una blasfemia. Por eso ellos demandaban la muerte de Jesús. Sin embargo, ahora Pablo, de ser perseguidor, de ser fariseo, de ser hebreo de hebreo, de haber sido capacitado por Gamaliel, de dominar la ley, ahora está diciendo a los judíos: ¿saben qué? Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios. Eso es lo que le está diciendo. Él es Dios. Por eso que el versículo 21 dice: y todos los que lo oían estaban atónitos. En otras palabras, todos los que lo oían estaban sorprendidos. Pero vean aquí, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Decían. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿No es este que perseguía a los del camino? ¿No es este que presenció la muerte de Esteban? ¿No es este que buscaba a los del camino para llevarlo a la cárcel? ¿No es este que pidió carta y vino aquí con el mismo objetivo? ¿Qué está pasando? Gloria a Dios. ¿Qué está pasando? Él vino acá a eso, para llevarlo preso ante los principales sacerdotes. Pero mientras ellos se decían eso uno al otro, dice el verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, que Jesús
era el Mesías enviado de Dios. La misma prédica de Esteban, que ellos se enfurecían por no aceptar el mensaje del Evangelio, porque su conciencia fue mortificada. Ahora Pablo está predicando. De perseguidor a predicar la buena nueva de salvación, de que solamente en Cristo hay esperanza. Amén. De que solamente en Cristo hay salvación. Amén. De que solamente en Cristo hay vida eterna. Amén. De que Él es el Hijo de Dios. Amén. Aquí vemos a Pablo, un conocedor de la ley, predicando y afirmando que el Cristo que él perseguía es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Bendito sea el Señor. Ahora, la pregunta sería, pastor, pero eso fue con Pablo, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Yo no perseguía a la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo yo puedo aplicar la conversión de Pablo a mi vida? Porque eso fue Pablo que perseguía, eso fue Pablo que fue instruido por Gamaliel, eso fue Pablo que era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, tiene que ver muchas cosas. Lo primero que nosotros podemos ver aquí es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Pablo pidió carta. Pablo iba con una agenda. Pero Dios en su soberanía lo estaba esperando. Lo más lejos que Pablo tenía era que iba a tener ese encuentro personal con Jesús. Y aunque tú y yo no somos perseguidores, pero Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gracias, Señor. No tiene que ver contigo la salvación ni conmigo. Él nos dio vida a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Él fue que lo hizo. Amén. No porque tú quisiste ni yo tampoco. Tú no eres cristiano y yo soy cristiano porque queremos y quisimos, sino porque Él nos salió a buscar. Bendito Dios. De una manera soberana y poderosa. Amén. Lo que le llaman los teólogos la gracia irresistible. Gloria a Dios. Oh, bendito Dios. Amén. Señor. La gracia irresistible. La soberanía de Dios destaca que Dios en su tiempo señalado llama a los elegidos de la muerte del pecado su gracia. Pablo estaba con su agenda, mas Dios tenía su agenda. Pablo estaba persiguiendo, pero no sabía que un día determinado por Dios, en su soberana voluntad, Jesucristo le iba a salir al encuentro. Bendito Dios. Amén. Pero otra cosa que nosotros vemos acá es que el que persigue la iglesia de Cristo, persigue a Cristo. Hermanos, es importante. Cada cristiano es un hijo de Dios. El que persigue la iglesia de Cristo, persigue a Cristo. Fíjense que cuando el Señor se le reveló a Pablo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Pablo no estaba buscando a Jesús para meterlo en la cárcel. No. Pablo estaba buscando a los seguidores de Jesús. Pero perseguir a los seguidores de Jesús es perseguir a Jesús. Así es. Pero Jesús pelea por lo de él. Amén. Jesús está a favor de lo de él. Amén. Jesús no está en contra de lo de él. No, Jesús está siempre a favor de los que son de él. Amado hermano que está aquí, amada hermana, si tú eres de Cristo, Cristo está a tu favor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Cristo está a favor de su iglesia.
Por eso en Mateo capítulo 16, allá en la confesión de Pedro, Jesús dijo a Pedro, sobre estas rocas, sobre esa confesión que dijo Pedro, edificaré el que mi iglesia, la iglesia es de Cristo. Pero no solamente le dijo a Pedro que iba a edificar su iglesia, sino que también le dijo, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Por más que el diablo ruja, por más viento contrario que vengan contra la iglesia, la puerta del Hades no prevalecerán. Amén. El pueblo de Dios tiene victoria en Cristo. Bendito Dios. Amén. ¿Qué otra cosa nosotros podemos aplicar de esto? Bueno, cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús, ¿sabe cuál fue su respuesta? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué haré, Señor? Una vez se encontró con Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Wow. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos preguntado al Señor Jesús en este camino, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero una de las cosas que yo sé, estoy seguro, que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿sabe cuál es? La gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Pedro nos dice que Él nos sacó de la tiniebla y nos trajo ¿a qué? A su luz admirable. ¿Con qué propósito? Para que anunciemos sus virtudes. Amén. Para que anunciemos sus grandezas. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Vete a tal sitio que allí se te dirá lo que ha de hacer. Hermano, la conversión se interpreta como la entrega total al señorío de Cristo, reconociendo su dominio absoluto sobre nosotros. Pastores, que usted no nos envía a predicar. Bueno, si yo no te envío a predicar, ya el pastor de pastores nos envía a todito. La gran comisión. Ya viene el verano por ahí. Pero no solamente viene el verano, en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que tú te mueves, recuerda que el que no tiene a Cristo le espera una eternidad sin Jesús y una condenación eterna. Donde quiera que tú llegues, si tú eres un representante de Cristo, eres un hombre, una mujer de Cristo, tú y yo estamos llamados a compartir nuestra fe. ¿A quiénes? A los que necesitan con urgencia el evangelio de la gracia de Jesucristo. Fíjate que dice el texto, versículo 20, que enseguida Pablo predicaba. Fue discipulado, fue bautizado, fue ministrado por Ananías, por los demás hermanos probablemente que estaban en Damasco. Y en el versículo 20, y enseguida, ¿qué hacía Pablo? No, lo que pasa, espérate, lo que pasa es que, no me espera un momentico, un par de semanas, que lo que pasa es que no me van a entender. Es que me da vergüenza. No. Enseguida Pablo predicaba. Enseguida Pablo exhortaba. ¿El qué? Diciendo que Cristo es el Hijo de Dios. Predicaba en la sinagoga. Y Pablo sabe, porque él dominaba la ley, y él sabe que él fue a Damasco, fue a perseguir. Y él sabe que todos aquellos que eran como él estaban en contra de lo del camino. Y no crea que Pablo, cuando comenzó a predicar, él no entendía que también él iba a ser un perseguido, porque lo vamos a ver más adelante. Hay otro sermón que se llama así mismo el tema de perseguidor a perseguido. Pero Pablo, por amor a Cristo, enseguida comenzó a predicar. ¿Qué tú quieres que yo haga? Pero otra cosa que vemos es que la salvación de Pablo no fue por obra, sino por gracia. No fue por obra, no fue por obrar con la ley. No.
sino por gracia. Por eso en Romanos capítulo 7, él comenzó a ver en su miembro que no era moralmente perfecto y termina diciendo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Gracias a Dios por Jesucristo. Amén. En Romanos 8:1 entonces comienza diciendo, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. A los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 le dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Porque por la ley, absolutamente nadie será justificado. Pablo reconoce esa gracia. Pero aquí también vemos otra doctrina, la elección. La elección. Ananías ve, porque instrumento escogido me es este. Amén. Si tú eres cristiano o cristiana, recuérdate que tú y yo somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Escogido de antes de la fundación del mundo. Escogido por la misericordia de Dios. Recuérdate lo que leímos al inicio en Tito capítulo 3. Nosotros también éramos, ¿qué? Rebeldes, éramos insensatos. Pero Dios nos escogió no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, no, sino por su pura gracia. Amén. Por su pura gracia. Pero otra aplicación que nos compete a nosotros, que vemos en Pablo, es que Pablo respondió en obediencia. Vemos obediencia en Ananías, que fue, y vemos obediencia en Pablo. Pablo pasó de perseguir a Cristo a obedecerle. Wow, ¿sí? Pasó de seguirlo a obedecerle, demostrando el cambio de vida que produce la gracia. No perfectamente, pero sí, hermano, en aquellos que han sido salvados, escogidos, predestinados, que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo y que han recibido por la gracia y la misericordia de Dios todo lo que concierne a la vida y a la piedad, se va a ver fruto digno de arrepentimiento. No perfectamente, pero sí debe haber sinceramente una actitud, un anhelo. ¿De qué? De obedecer a Dios. De obedecer a Dios. Y Pablo es un ejemplo de esto. Ahora, una pregunta. ¿Qué nos está impidiendo a nosotros movernos como Ananías? ¿Qué nos está impidiendo a nosotros predicar el Evangelio? A veces nosotros pedimos la oración, que es lícito. Pastor, ore por mi familia para que Dios lo salve. ¿Tú le estás predicando el Evangelio? ¿Tú estás modelando a Cristo? ¿Tú estás compartiendo tu fe con ellos? Sí, oramos para que Dios salve nuestra familia, pero hay un medio que Dios ha dejado para revelarse de aquellos que están en tinieblas, y es la predicación de su palabra. Amén. La fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Estás compartiendo tu fe con ellos?
Pablo inmediatamente, el Señor se le reveló y sus camas cayeron de sus ojos y sus ojos fueron abiertos y fueron discipulados por Ananías. Probablemente Ananías le dijo, ¿sabe qué, Pablo? Todo aquello que tú dominabas de la ley pues, apuntaba a Cristo. Ya Cristo vino, Él fue crucificado, pero ¿sabe qué? Tú lo viste camino a Damasco, Él también ha resucitado. Fue Él que me mandó aquí. Amén. Wow. Y me parece a mí a Pablo diciendo, wow, esto es el mensaje. El mensaje es Cristo. Y por eso Pablo le decía a los corintios, yo predico a Cristo y a este crucificado. Sí, ese es el mensaje de Pablo. Un Cristo vivo y de poder. En Cristo hay salvación. En Cristo hay vida eterna. El mensaje de Pablo fue un mensaje cristocéntrico. Y por eso, repito otra vez, que una gran parte se quedaban atónitos, se quedaban perplejos, se quedaban impactados por ver a este hombre predicar a Cristo. Dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo 21 de este capítulo 9, lo siguiente. Todos los que lo oían, póngale lo del 20. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tanto estrago entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban, ¿y no llegó aquí para arrestarlo y llevarlo encadenado ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo, dice el 22, se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. ¡Wow! Amén. De perseguidor a predicador. Gloria a Dios. Ese hombre se paró y comenzó a desglosar todo lo que la ley estipulaba que era tipo de Cristo. Y comenzó a refutar y a instruir a los judíos. Ya el Mesías vino, nosotros lo crucificamos y se llama Jesús. Él es el Hijo de Dios. Bendito Dios. Pero Pablo, ven acá, pero tú tienes un trapo en la cabeza. No. Es que Él se me reveló camino aquí. Yo vine aquí con una agenda, pero Él se me reveló y me hizo entender que yo estaba equivocado. Me hizo entender que no es mi fuerza, no son mi fuerza. Me hizo entender que no es por obra, no. Esto es una obra de gracia, esto es una obra soberana de Dios. Él es que regala salvación y vida eterna y solamente lo hace a través de Jesucristo. Bendito Dios. Pablo predicaba esto. Pastor, ¿y qué yo tengo que predicar? A Cristo. Ese es el mensaje. Pastor, ahora en verano, ya yo tengo mis tenis preparados, compré unos tenis especiales para caminar, para llevar mi tratado, porque yo tengo que sembrar el Evangelio. Pastor, avíseme que yo estoy ready para donde haya que ir. ¿Sabe por qué? Hay personas a veces que dicen, pastor, que yo no entiendo mi llamado. ¿Sabe qué? En 2 Corintios capítulo 5 hay un ministerio que todos los cristianos tenemos. ¿Y sabe cuál es el ministerio que tenemos todos los cristianos? El ministerio de la reconciliación. Todo cristiano tiene ese ministerio. ¿Cuál? De compartir su fe. Todos los cristianos. Y no solamente venir a la iglesia, no, todos los cristianos estamos llamados a compartir nuestra fe, a llevar el Evangelio a toda criatura. Todos los cristianos estamos llamados a modelar a Cristo y a compartir el Evangelio. ¿Tú quieres que Dios salve a tu familia? Predícale. Que la palabra de Dios no retorna vacía. Causa el efecto con que ha sido enviada. ¿Tú quieres que Dios salve a tu padre? Predícale. Hermano, el que muere sin Cristo va al infierno.
Nosotros hablábamos ahorita en la escuela dominical, y es bueno recalcar eso. Nosotros no creemos la doctrina del purgatorio. Eso no existe en la Biblia. Nosotros no creemos cuando una gente muere que Dios lo saque de pelo y lo lleve a descansar. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia es clara y enfática, Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto es el juicio. Hay salvación en Cristo y tú y yo hemos sido salvados para pregonar sus virtudes. Pastor, que yo no tengo muchas cosas que decir. Dile Juan 3:16. Nada más eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna está en Jesús. Amén. Predícale Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino seguro para llegar a Dios Padre es Jesucristo. Amén. Esos no versículos, esos no textos. Dios no es otra opción. No es María, no es José, no es Pedro, no es Juan, no. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Hermano, que el Señor nos ayude a entender que así como Pablo fue escogido, también tú y yo. Que así como Pablo fue elegido, también tú y yo. Que la misma gracia que llegó a Pablo llegó a ti. Pero también que podamos responder como Ananías. Y que podamos responder como el apóstol Pablo, que una vez fue discipulado, fue ministrado, fue bautizado, comenzó a predicar al instante de que Jesucristo es el Mesías enviado de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por escogernos. Gracias por salvarnos. Ayúdanos, Señor Dios, a reconocer la bendición de estar a tu lado. Oh, Pablo iba a perseguir tu iglesia, tú le saliste al encuentro. Oh, Padre, gracias por Jesucristo. Cristo, gracias porque tú eres la cabeza de tu iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá en contra de ella. Ayúdanos a salir de este lugar agradecido de que hoy somos cristianos, no porque nosotros quisimos, sino por tu soberana voluntad. Amén. Señor, gracias. Que esto produzca gratitud en nuestros corazones y que podamos compartir nuestra fe.